Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llena mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido.
3, 2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer volver a estar con ustedes en esta transmisión, en este día. Bueno, el deseo de mi corazón es que usted esté bien, que usted esté disfrutando de su casa, de su familia, en completa paz y con salud. Ese es el deseo que hay en mi corazón y en esta ocasión quisiera hablar un poquito acerca del propósito de Dios en cuanto a que el hombre sea parte de su familia. Dios no creó al hombre con el propósito de ser un súbdito, de ser un siervo. El propósito de Dios fue crear al hombre para que el hombre fuera parte de su familia. De hecho, cuando vemos que en la genealogía en Lucas, capítulo 3, verso 38, termina diciendo, empieza Jesús, hijo de José, José, hijo de fulano, y termina diciendo, Adán, hijo de Dios. Así que nosotros podemos ver que desde el origen, desde el principio, el deseo de Dios es que el hombre fuera parte de su familia y creo que a veces no hemos valorado la importancia de ser parte de la familia de Dios. Imagínese si usted fuera hijo de alguna persona importante, algún famoso, algún cantante conocido o algún millonario y dijeran, es el hijo de fulano. Bueno, siempre se pone como referencia a la persona que tiene cierta fama o reputación. En este caso no estamos hablando de una persona importante, estamos hablando del creador de todo el universo, del rey de reyes y del señor de los señores, y es un privilegio el poder ser considerado parte de la familia de Dios. El apóstol Pablo, en Efesios capítulos 2, versos del 18 y 19, dice, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, hablando del pueblo judío y del pueblo gentil. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es bien importante que nosotros podamos entender que el deseo de Dios es que seamos considerados como parte de la familia. Yo a veces les he dicho, bueno, si usted gusta, Dios puede ser para usted el creador del universo, el Dios todopoderoso, y usted ser parte del pueblo, pero yo prefiero ser parte de la familia. ¿Por qué? Porque yo anhelo tener un trato diferente, que Dios me trate como hijo y yo poder considerarlo a Él como padre. Y mire que se dice fácil, pero nos cuesta tanto a veces en nuestra manera, cómo aprendimos, cómo conocimos del Señor, pues quizás no se hizo ese énfasis y nos ha costado relacionarnos con Dios como Padre y que nosotros nos acerquemos a Él como un hijo. Y a veces le decimos Señor y a veces le decimos Dios, cuando siempre debiéramos decirle Padre. Padre, es nuestro amado Padre Celestial. Así que nosotros podemos considerar que el deseo de Dios es que el hombre siempre forme parte de su familia, de su casa. Y yo quisiera considerar lo importante que es en este tiempo el que podamos entender que estamos viviendo un tiempo que quizás nunca nos imaginamos y que posiblemente lleguemos a un tiempo en el que se prohíba congregarnos, en el que se prohíba que podamos nosotros tener reuniones, en donde podamos exaltar, alabar, bendecir a Dios con el pretexto del coronavirus, con el pretexto de la sana distancia, con todo ese tipo de pretextos. Pero lo que nunca pueden impedir es que una familia viva en casa. Y es un privilegio el que podamos nosotros convertir nuestra casa en esa iglesia, en esa congregación. Vea usted, por ejemplo, la iglesia más grande en todo el mundo es la iglesia china y no existen congregaciones grandes. ¿Por qué? Porque la iglesia china, a partir de la persecución, aprendió a congregarse en casas. Entonces nosotros necesitamos seguir el ejemplo del pueblo chino que estuvo amenazado porque era ilícito, estaba prohibido congregarse. Incluso, por ejemplo, también en Cuba durante un tiempo estuvo prohibido y se les prohibió a los creyentes congregarse, reunirse
Yo recuerdo el tiempo que estuve viajando a Cuba, me encontré con personas que me decían, yo estuve 5 años en la cárcel por tener una Biblia en casa. Estaba prohibido. Y la iglesia en Cuba empezó a resurgir a partir de reuniones en casa. Y bueno, tenemos el ejemplo también de no solamente en Cuba, en China, en los países que fueron considerados comunistas, donde se prohibió el congregarse, la gente se empezó a congregar en casa. Y cada casa se convirtió en una iglesia y empezaron a crecer y a crecer y a crecer, y la gente empezó a ver milagros y milagros y milagros. Y yo quiero volver a retomar esta situación. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a llegar a eso. Y no nos espantemos, está escrito, ¿no? De alguna manera nosotros podemos ver en la historia de la iglesia que siempre que ha habido persecución ha habido crecimiento. Así que no tenemos por qué espantarnos. Recordemos también que la tribulación no está para nosotros, la tribulación no es para nosotros. Cuando venga el periodo de tribulación, de la gran tribulación, nosotros ya no vamos a estar aquí. Digo, si usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ya no estará aquí. Si no, pues bueno, malas noticias, usted va a quedarse aquí a la gran tribulación que a nadie se le desea, la verdad. Entonces, nosotros tenemos que entender que la familia es un modelo de congregación. La familia debe de ser un modelo de iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde tenemos comunión los unos con los otros y donde le damos un lugar a Dios y donde escuchamos de su palabra, escuchamos sus enseñanzas, y también tenemos un tiempo para alabar, para exaltar, para glorificar, para orar a Dios. Así que nosotros tenemos un privilegio: el conocer de Jesucristo y establecer a Jesucristo como Señor de nuestra casa, Señor de nuestras vidas, como el Señor de nuestra familia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el privilegio de poder hacer de cada hogar un pedacito de cielo. Desgraciadamente no es así. Hay muchas casas donde, a pesar de que la gente sea cristiana, parece campo de batalla. En lugar de ser un pedacito de cielo, parece un pedazo de infierno. ¿Cuánta gente tiene miedo de llegar a su casa? Digo, yo he conocido a muchos jóvenes, muchos jovencitos que llegaba papá y salían huyendo. ¿Por qué? Porque el carácter de papá, aunque se decía cristiano, era de lo peor. Y yo quisiera animarle a usted, padre de familia, varón de la casa. Usted es un pilar tremendo, pero usted tiene la oportunidad tanto de edificar a su casa como de echarla para abajo. Y es una responsabilidad tremenda. Nosotros necesitamos entender que podemos hacer de nuestros hogares un pedacito de cielo, que la gente pueda sentirse a gusto, en paz, segura, confiada, que la gente anhele regresar a casa y que podamos decir, como mucha gente pone los letreritos en su casa, ¿no? Hogar, dulce hogar. Al fin regresar a casa. A mí me tocó pues trabajar en campo, y a veces las situaciones en la carretera eran situaciones muy difíciles y a veces con accidentes y demás. Y cuando regresaba a casa, ¡ay!, suspiraba y decía, por fin en casa. Y en casa me sentía seguro. Así que yo quiero invitarles a que ustedes puedan considerar que el establecer en cada hogar una iglesia, una congregación, un pedacito de cielo, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque el deseo de Satanás es destruir a la familia. Y por eso nosotros entendemos que hay muchas familias cristianas que están viviendo bajo tensión, que están viviendo bajo presión, que no pueden disfrutar de su casa, de su familia. ¿Por qué? Porque hay una persona llamada Satanás que actúa a través de pensamientos, que mete pensamientos en la mente de los hombres y los hace hacer lo que no deben de hacer. Yo, por ejemplo, en un tiempo di muchas conferencias en escuelas y yo les preguntaba a los chicos en las primarias, ¿cómo son sus papás?
Y en una sola palabra díganmelo. Y voy a contar 3 y a la cuenta de 3 van a decir esa palabra. Y yo contaba 1, 2, 3 y casi todos los grupos a donde preguntaba decían enojones. Así que papás nos distinguimos por ser enojones. Porque queremos perfección cuando no somos perfectos. Cuando exigimos una vida impecable cuando no somos impecables. Cuando ponemos cargas que ni nosotros somos capaces de llevar. No es fácil hacer de un hogar un lugar, vamos a decirlo de esta manera, un hogar de reposo, un lugar de reposo donde la gente pueda llegar y estar en paz, sentirse tranquila y segura. Fácil no lo es, pero eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos que nuestros hogares se conviertan en un pedacito de cielo en esta tierra que a veces parece infierno. Necesitamos convertir nuestros hogares en un pedacito de cielo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra gente como nosotros mismos, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Estoy leyendo la versión del lenguaje actual y aquí nos muestra que pues nuestra lucha no es contra gente como nosotros, gente de carne y hueso, sino contra espíritus, contra demonios. Y ellos tienen la habilidad de poner pensamientos, sentimientos, ideas en el alma del hombre y provocar todo tipo de conflictos. Por eso dice que nuestra lucha no es contra este tipo de personas. Quiero leer Efesios capítulo 5, voy a leer del 22 al 30. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Así que en este pasaje de la Escritura yo quisiera resaltar que el deseo de Dios es que el hombre sea el responsable de la casa, el responsable de la familia. Por eso dice que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que es el responsable de la familia. Lo bueno o malo que pase dentro de casa es responsabilidad del hombre. Es impresionante cómo el pecado que Adán cometió al desobedecer a Dios trajo en la vida de Adán irresponsabilidad. Porque si usted estudia en la Biblia lo que Adán hizo, jamás se va a encontrar con un vestigio de que Adán estaba arrepentido o que reconoció que había hecho lo malo o que había pedido perdón a Dios. No, nunca aceptó su responsabilidad. Se convirtió en un ser irresponsable. Incluso cuando el Señor le llama la atención, Adán le echa la culpa a Dios. Dice, la mujer que tú me diste. A ver, ¿para qué me la diste? El culpable eres tú, ¿para qué me diste esta mujer? Y indirectamente le está echando la culpa a Dios, pero no acepta su responsabilidad de haber desobedecido a Dios. El mandato que Dios le dio, se lo dio a Adán, no a Eva. Entonces, desde la antigüedad, el hombre se ha convertido en una persona irresponsable, y lo que más se necesita en un hogar es una persona responsable, una persona que responda por la casa, que responda por la familia, que responda por la educación, que responda por lo que se está enseñando en casa. El hombre debe de ser el sacerdote de su hogar.
Así que nosotros necesitamos entender que en este pasaje de la Escritura, el hombre es el responsable de la familia, es la cabeza de la mujer, así como dice Cristo es la cabeza de la iglesia de la misma manera. El marido debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Es el hombre que debe de entregar la vida por la casa, por la familia, así como Cristo entregó su vida por la iglesia. Es el hombre el que debe de proteger a la casa, a la familia, a la mujer, así como Cristo guarda su iglesia. Así que el hombre debe de amar a su mujer, debe de aceptarla, debe de sustentarla y debe de cuidarla. Y quisiera regresar a esta porción de la Escritura. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que un hombre debe de aceptar a su mujer. A veces somos el hombre es muy enamoradizo y es muy cortés, muy amable, muy gentil con las mujeres que están fuera de su casa, pero no con su esposa. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque esa es parte de la raza caída, es parte de las consecuencias del pecado de Adán. Se vuelve irresponsable. Sin embargo, también nosotros tenemos que entender que al ser responsable de la casa, al ser responsable de la familia, del hogar, es un privilegio. Es un privilegio. Vea, en 1 Corintios 11, verso 3 dice, porque quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es un privilegio. Así como el Señor es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, hay una unidad impresionante, y eso es un privilegio. Que Cristo lo tengamos por cabeza es un privilegio, y que nosotros seamos la cabeza de la mujer es un privilegio. En 1 Corintios 11, verso 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Y yo quisiera que pusiéramos especial atención en esto. Dice, pues él, hablando del hombre, es imagen y gloria de Dios. Fíjese qué privilegio. El hombre en casa es la imagen y la gloria de Dios. Es un privilegio. Así que necesitamos nosotros como varones retomar la posición que Dios nos ha dado y entender que es un privilegio. No estamos solos. Él está con nosotros. Por eso el Salmo 127:1 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor promete estar con nosotros para edificar esta casa, para hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo. Él se compromete a estar con nosotros y Él se compromete a edificarnos y nosotros tan solo le damos lugar a Él. Es un privilegio el que podamos decir, Señor, esta es tu casa. Levántate, glorifícate y sé tú el Señor de esta casa. Y que podamos establecer el reino de Dios en nuestro hogar y que nuestro hogar se convierta en un pedacito de cielo en esta tierra. Es un privilegio. Es un privilegio. Y que nuestros hijos puedan tomar toda la enseñanza que se da en casa, el ejemplo que se da en casa, los valores que se reflejan en casa, la forma de hablar. Tristemente en nuestro país los padres son mal hablados, los padres son agresivos y muchas veces es el ejemplo que se les da a los hijos. La verdad, para mí, a partir de que conocí del Señor, yo era muy mal hablado. Incluso yo decía que a mí me habían corrido de Alvarado por grosero. Pero a partir de que conocí del Señor, el Señor transformó hasta mi forma de hablar. ¿Por qué? Porque transformó mi forma de pensar. Y si ustedes les preguntaran a mis hijos cuántas malas palabras han escuchado de mí, pues va a ser difícil que se los digan. ¿Por qué? No porque me cuide, sino porque simplemente no las digo. He tratado de dar un ejemplo de amor, de respeto en nuestra casa, en nuestro hogar. Y que ellos puedan llegar a casa sabiendo que aquí se les ama, se les respeta,
se les cuida, se les protege, se les sustenta. Hacer un pedacito de cielo en nuestros hogares es un privilegio. Termino. Efesios 4 del 17 al 32. Dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y de ser, honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben de mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no se permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle lugar al diablo, ni oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar, y ahora trabaje bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas que lo necesitan. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán libertados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta a no vivir como el mundo vive, a no vivir como la gente que no conoce de Dios, y que por el contrario seamos un ejemplo en todo, en nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, que nosotros podamos ser un ejemplo a seguir. Que no nos enojemos. Dice que no se ponga el sol bajo nuestro enojo, que el enojo no dure todo el día y que si nos enojamos, que esto no sea motivo para pecar. Que nos perdonemos unos a otros. Que nos podamos nosotros amar y aceptar tal como somos. A veces nosotros exigimos perfección cuando nosotros no la tenemos. Exigimos cosas que nosotros no hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice, perdónense, no somos perfectos, perdónense unos a otros. El perdonarnos es una bendición, porque el perdonar trae reconciliación. Así que quisiera que usted considerara la responsabilidad que tenemos como varones de hacer de nuestros hogares una congregación, una iglesia, un pedacito de cielo en esta tierra. Nuestro objetivo es establecer el reino de Dios en cada hogar, que cada hogar sea un pedacito de cielo en esta tierra. Dios promete ayudarnos si nosotros tan solo le damos lugar, porque Él es el que debe de edificar nuestra casa. Sin embargo, Él es el que lo edifica, pero nosotros somos los responsables de darle o no darle lugar. Nosotros como varones somos responsables y para eso Dios ha puesto a una mujer en cada hogar. Esa mujer es una ayuda idónea para poder establecer el reino de Dios en esta tierra. A veces nos cuesta entender que Dios puede hablarnos a través de la mujer, pero muchas veces, a mí en lo personal, Dios me habló muchísimo a través de mi esposa.
mientras ella estuvo conmigo y yo siempre traté de honrarle hasta el último día de su vida. Quiero animarle a que usted pueda entender que nuestro hogar es esa tierra prometida, en donde Dios reina, en donde Dios establece su reino y donde tenemos la oportunidad de tener un remanso de paz, que nuestros hogares sean un pedazo de cielo, no un infierno, porque en muchos hogares parece que es un infierno en lugar de un pedacito de cielo. Usted y yo tenemos la oportunidad, si tan solo le decimos: Señor, hazte cargo de esta casa, sé tú el que reine, sé tú el que mande. De aquí en adelante, Señor, haz lo que tengas que hacer en nuestro hogar, en nuestras vidas, y darle lugar a Dios. Y yo le invito a que, si usted nunca le ha dado lugar a Dios, empiece diciéndole: quiero pedirte que vengas a mi vida, a mi corazón. Perdona todos mis pecados y hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón, y aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y que este sea el primer paso para que el Señor Jesús entre a su vida, entre a su casa, entre a su hogar, y entonces sea la oportunidad de que su hogar sea un pedacito de cielo en esta tierra. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.